Reseña express de Indigno de Ser Humano de Osamu Dazai. Mi libro favorito actualmente, mi libro favorito por ahora. Eh, y nada más. Esta va a ser mi reseña, mi opinión, por qué me gustó, por qué se los puedo recomendar. Y eso sería todo. Eh, Nada más, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Pues, como puedes ver, estoy peinado distinto a como estaba peinado hace unos instantes. Y esto es porque, no les voy a mentir, estoy grabando esto el día siguiente. La introducción que le acaban de ver la grabé ayer. Solo que ayer intenté grabar esta reseña y no me salió como quería. No me fluían las palabras. No sentí que lograra sintetizar tanto como quería sintetizar. Y eso me encabronó bastante y entonces no terminé de editar el video. Entonces lo estoy volviendo a grabar, por eso el peinado distinto. Es un peinado un poco más salvajón, un poco más desarreglado, pero creo que va acorde al video. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Para comenzar les quiero dar una síntesis bien breve sobre el libro. Todavía no el resumen de la historia ni todo lo demás, simplemente una síntesis. Este libro se trata de un güey, un güey llamado Yoso Oba, un hombre extremadamente deprimido, extremadamente triste y con una serie de problemas a raíz de toda esta depresión, pues de vacío existencial, de dudas existenciales, de ansiedad social y muchos otros problemas emocionales. Y digamos que el sentimiento más grande que yo creo que tiene es el de alienación, ¿no? Alienación, se le llama. Este es un concepto bien mamador, ¿no? Que utilizan los letrados, que al final del día significa sentirse desconectado con los demás, desconectado con la humanidad, sentirse aislado, sentirse apartado de la sociedad. Y eso es lo que el personaje principal de esta obra siente en todo momento. Yo creo que esa sería la síntesis principal. Otro punto muy importante es que todos estos sentimientos que tiene, toda esta tristeza, toda esta desesperación, las encubre con una fachada, con una actuación a la sociedad, porque nos dice que pues no encuentra forma de relacionarse con los demás y entonces lo único que logra hacer es actuar. Así que actúa como una persona muy graciosa, intenta hacer reír a todos los demás, se da cuenta qué es lo que hace reír a las demás personas y se convierte en eso para agradarles. Entonces, digamos que este libro es el payaso del salón, el gracioso del salón cuando llega a su casa, ¿no? Ese sería un buen título. Y pues sí, esa es la síntesis extremadamente breve sobre el libro. Ahora sí, vamos con cosas importantes como el autor y les voy a platicar un poquito más de la historia, de cómo está estructurado y ya les daré finalmente el por qué me gustó tanto el libro y por qué creo que le deberían dar una oportunidad si es que así lo quieren. Bueno, ahora les voy a contar un poquito del autor para que tengan un contexto breve. El autor es Osamu Dazai. Como pueden escuchar en el nombre, se escucha bastante anime, bastante kawaii, bastante otaku. Pues es un güey japonés. Por lo que sé, por lo que investigué, es un güey bastante famosillo en Japón. En especial este libro es muy icónico para la juventud japonesa, porque pues habla de temas de suicidio y así. Entonces es muy icónico por allá. Y bueno, la mayoría de sus libros los escribió después de la Segunda Guerra Mundial. Conectó mucho con la sociedad japonesa porque pues estaban pasando por todos estos sentimientos de desesperanza, incomprensión hacia la humanidad, mucho tema de suicidio, otros temas ahí interesantes que toca, como la pérdida de valores tradicionales, etc, 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 ¿no? Entonces, pues un güey muy, muy famoso por allá. Y este libro en especial, me refiero en especial a distinción de los otros libros que tiene,
Es una especie de biografía, por eso creo que es bastante importante que les cuente sobre el autor, porque si bien no es una biografía, él no es como que diga, estas son mis memorias y día tal, ¿no? Y querido diario, no, sino que, pues si lees su biografía y lees el libro, te das cuenta que muchas de las cosas que vienen en el libro realmente formaron parte de su vida, son cosas que le pasaron. Y pues el autor era una persona bastante triste, bastante deprimida, tanto así que se suicidó. Ya se había intentado suicidar varias veces, pero se logró suicidar. Creo que más o menos cuando tenía 40 años, si no mal recuerdo. De hecho, encontraron su cuerpo el día de su cumpleaños. Y pues sí, se suicidó lanzándose a un río junto a su amante, dejando a su esposa y a sus hijos en una situación económica bastante complicada, porque pues eh, todavía no le iba muy bien como escritor. Y pues sí, un final bastante trágico. Y creo que es muy importante que les platique esto del autor porque si bien yo no creo que sea necesario conocer a un autor, o sea, toda la vida de un autor para leer su obra, ¿no? El libro ya, pues, el libro es simplemente el libro, ¿no? Y yo pienso que aunque no supiéramos todo esto del autor, podrías leer el libro y sería igual de disfrutable porque está muy bien escrito y muy bonito. Aún así creo que saber quién lo escribió y saber su final y saber lo que sentía y saber que está pues muy basado en su vida y que son mucha parte de ellos son sus memorias, pues cambia mucho la forma en la que lo lees, ¿no? Se siente mucho como si estuvieras leyendo el diario de una persona y te hace sentir pues que estás leyendo lo que realmente sentía una persona en su día a día. Pues sí, por eso les quería contar un poquito del autor y ahora sí vamos a cómo está estructurado el libro, la historia y por qué me gustó tanto. El libro está estructurado, como ya les mencioné, en una especie de diario, de memorias. No es un diario, dice cuadernos. Son 3 cuadernos como de memorias del personaje principal. Estos cuadernos nos los muestran, nos los enseña otro personaje del que desconocemos el nombre. Es un personaje que aparece al principio y nos dice, oigan, encontré estos cuadernos que pues retratan la vida de una persona muy extraña, una persona muy triste, y aquí están. Este personaje resulta ser Yoso Oba, que va a ser nuestro protagonista. Y a lo largo de estos 3 cuadernos nos cuenta distintas etapas de su vida, la niñez, la juventud, nos cuenta cuando fue a la escuela, nos cuenta cuando intentó ser artista porque le gustaba pintar. Cuando intentó ser artista se metió en algunos grupos estudiantiles de izquierda y marxistas y así. Y también nos cuenta distintas relaciones personales que tuvo de familia, de amigos, relaciones amorosas, etc. Bueno, todas sus etapas de su vida, todas sus relaciones, siempre bien plagadas por lo que ya les mencioné, por un sentimiento de aislamiento, un sentimiento de desconexión con las demás personas y de falta de sentido hacia su vida, hacia las vidas de los demás, incomprensión pues de lo que las demás personas viven, de por qué hacen lo que hacen. Y todos estos sentimientos van creciendo a lo largo del libro, también con distintas cosas que le pasan en su vida, mezclándose con otra clase de cosas también muy tristes, como ansiedad social. También toca un poquito el tema de cómo pues, tener una economía complicada o tener momentos económicos malos también puede afectar mucho a la, a la psique de una persona, ¿no? A su estado emocional. Y pues sí, distintos sucesos que le pasan en su vida terminan hundiéndolo cada vez más en esta depresión, hasta el punto en el que él nos dice que ya no quiere seguir viviendo, ya no quiere vivir, se quiere suicidar. Y eso es todo lo que les podría contar sobre la historia. Si se suicida o no, o qué sucede después, lo tendrían que averiguar ustedes. Pero pues sí, esa es la trama principal, la historia. Y ahora les voy a comentar algunos de los puntos breves de por qué me gustó tanto el libro, por qué lo disfruté tanto y por qué creo que le podrías dar una oportunidad. Para mí el libro sigue extremadamente vigente, a pesar de que en nuestra sociedad actual ya parece que la Segunda Guerra Mundial fue hace milenios, pero no sucedió hace tanto tiempo, pero pareciera. A pesar de eso, sigue siendo extremadamente vigente el libro en nuestra sociedad, es lo que yo creo, porque pienso que nuestra sociedad actual, nuestra sociedad
la forma en la que funciona la economía, la forma en la que funcionan las relaciones personales, además mezclado con toda la tecnología actual, las redes sociales, etcétera, lleva a que muchísimas personas se sientan extremadamente aisladas, se sientan extremadamente alienadas. Hay personas que pasan toda su vida así, sintiéndose ajenos a la humanidad, a la sociedad. Y quizás no todos nos hemos sentido así de hundidos eh, en ese aislamiento, pero yo creo que todos o casi todos o todos nos hemos sentido en algún punto de nuestras vidas, en alguna situación, en alguna etapa, así, extremadamente aislados, extremadamente tristes, extremadamente desconectados con los demás. Entonces, por eso creo que es un libro que se siente muy cercano, se siente muy personal y con el que creo que puedes identificarte en algunas de las situaciones que suceden, puedes encontrar ahí una reflexión bonita o simplemente encontrar escrito en palabras aparte bastante bonitas, sentimientos que quizás muchos de nosotros batallamos para expresar, ¿no? Son sentimientos que hay veces que no, si te sientes así de aislado, te sientes así de triste, pero no tienes ni las palabras para expresarlo o la forma de expresarlo. Quizás incluso no hay nadie que te quiera escuchar. Entonces, ver toda esa clase de sentimientos plasmados en un libro tan bonito, en una forma de escribir tan bonita, en reflexiones a veces muy pesadas, a veces reflexiones que atormentan al personaje, pero también a veces reflexiones bonitas, reflexiones que lo hacen, pues sí, sentir cosas muy bonitas. Creo que es algo muy valioso y con lo que muchos de nosotros podemos conectar. Sobre el libro y sobre el estilo del libro, me pareció un libro extremadamente digerible. He leído libros del tipo como El extranjero de Albert Camus, ¿no? Camus así lo llaman los letrados, yo le digo Albert Camus. Ese libro también, pues hay mucha gente que dice que es un librazo y que está muy chingón. No lo dudo, pero al menos yo lo he intentado leer un par de veces y de verdad que no me pasa. La forma en la que está escrito, sé que es parte de la trama del libro, que las cosas que le pasan al personaje parezcan como irrelevantes o que parezca que no tienen alguna... No sé, pareciera que el personaje no reacciona ante todas las cosas que le están pasando en su vida. Sé que es parte de la trama del libro y del mensaje que quiere dar, pero no sé, el estilo, la forma en la que está escrito, la forma en la que las palabras que utiliza, para mí lo hicieron muy aburrido, muy pesado, no me gustó. Y este libro, por ejemplo, al contrario, Indigno de ser humano, para mí utilizó un lenguaje muy digerible, un ritmo muy digerible. El autor siento que hace un trabajo muy bonito al pasar de distintas emociones, de pasar de la tristeza a la felicidad, a lo gracioso, de lo gracioso a lo humillante. Siento que tiene muchísima agilidad para contar su historia, para contar los sentimientos que tiene. Como ya les mencioné, cuenta sentimientos muy pesados como la ansiedad social, como el aislamiento, los cuenta de una forma muy comprensible que realmente te logras sentir identificado o logras entender al personaje. Y les digo, esto yo siento que es una montaña rusa de emociones porque hay situaciones que para él resultan extremadamente tristes en el libro y él las logra convertir en algo gracioso, logra utilizar las palabras para que parezca que esa situación tan dolorosa por la que está pasando, esa humillación tan fuerte, parezcan algo gracioso. Entonces, pues sí, para mí es un libro muy ágil, muy bonito. Tiene partes muy pesadas, muy perturbadoras, si se le puede llamar, donde, por ejemplo, una parte que me gusta mucho es en la escuela, en la que él menciona que tiene esta fachada hacia sus compañeros de ser el gracioso, de ser el que hace tonterías para agradarles, porque es la única forma en la que logra sentirse tranquilo cerca de ellos, dándoles risa. Entonces, en una de esas ocasiones se tira al piso a propósito para que todos se rían de él, y uno de sus compañeros le menciona que se dio cuenta que se tiró a propósito. Entonces, Yoso se siente extremadamente humillado, se siente pues puesto en evidencia que toda su apariencia, toda su forma de actuar con sus compañeros es una vil actuación. Y no sé, esa parte del libro, ese pasaje
me resultó muy atormentador, si es que existe esa palabra, porque logra explicar muy bien todo ese tren de pensamiento que lo lleva de una situación tan simple como que un compañero se dio cuenta que se tiró a propósito, cómo lo lleva a sentirse extremadamente desesperado y falso consigo mismo, ¿no? Y con los demás, a sentirse como indigno de ser humano, ¿no? Y aparte, digo, como les menciono, ahí hay partes del libro muy pesadas, pero hay otras partes muy bonitas. Hay unas reflexiones que hace con su tristeza muy bonitas. Por ejemplo, hay una parte en la que habla sobre cómo él no comprende bien qué es lo que mueve a los seres humanos. Él no logra entender qué es lo que hace que las personas sigan con su día a día, con sus actividades. Pero al reflexionar sobre esa situación, sobre ese sentimiento, se da cuenta que si el humano es tan incomprensible como él lo percibe, entonces eso le da la habilidad o le da la oportunidad de hacer lo que su naturaleza le dicte, ¿no? Y entonces dentro de toda esa confusión, de todo ese desconocimiento de sí mismo y de los demás, encuentra muchísima identidad, encuentra un valor de ser quien realmente es, y esa reflexión me pareció muy valiosa. Del tipo hay muchas reflexiones en el libro. También habla de temas que me apasionan muchísimo, me apasionan, perdón, no sé si se entendió, que me apasionan muchísimo, como el marxismo, como ya les mencioné, cómo los problemas económicos pueden eh, pues terminar afectando emocionalmente a una persona, y otros temas por ahí muy interesantes que toca el arte, la drogadicción o el alcoholismo como escape de muchas personas hoy en día hacia todos esos sentimientos de aislamiento. Entonces, pues sí, creo que si te gustó, si te llamó la atención, dale una oportunidad al libro. Si quieren que haga otras reseñas de otro libro, o si quieren que lea algún libro y les haga una reseña, coméntenmelo aquí por favor. Si te gustó el video, dale like. Y o si quieren que haga reseña de algún otro libro del autor, también con muchísimo gusto se las puedo hacer. Les agradezco mucho haber visto este video, espero que les haya gustado y nos estamos viendo por aquí.